Nunca imaginé que un simple viaje de trabajo fuera a sacudir tan profundamente mi percepción del mundo. Durante mucho tiempo, viví convencido de que Brasil, mi país, lideraba la región en todos los frentes. Una economía gigante, infraestructura de vanguardia, tecnología que avanzaba a pasos agigantados y una influencia internacional que no paraba de crecer. Comparada con eso, Colombia era solo una nación más pequeña, de ritmo conservador, atrapada entre las tensiones geopolíticas, un lugar que, desde mi perspectiva, difícilmente podía competir. Si le preguntabas a cualquier extranjero, estaba seguro de que reconocerían los logros de Brasil, mientras que Colombia, en el mejor de los casos, sería mencionada de pasada o, más probablemente, ignorada por completo. Esta visión estaba tan arraigada en mi mente que se había convertido en una especie de sentido común, una verdad incuestionable. Llevaba 3 años trabajando como reportero para un gran conglomerado de medios en Sao Paulo, y ya conocía a la perfección el ritmo de las noticias y las preferencias de mis editores. Aquel día, mi jefa me llamó a la sala de juntas y me asignó lo que parecía ser un reportaje de rutina, un viaje a Francia, Turquía, Japón y, finalmente, a Colombia, para realizar entrevistas callejeras al azar. El tema, explorar cómo la gente de todo el mundo percibía a Brasil y a Colombia. Acepté de inmediato, sintiendo incluso una punzada de emoción. Para mí, este viaje era como una validación en campo, una oportunidad para demostrar con mi cámara y mi micrófono que mi juicio había sido siempre el correcto. Ya tenía los resultados previsualizados en mi cabeza. Los parisinos se maravillarían con nuestros rascacielos y proyectos de desarrollo, los empresarios de Estambul agradecerían las oportunidades de inversión brasileñas, los transeúntes de Tokio admitirían el poder de nuestro mercado. Y Colombia, bueno, probablemente solo recibiría algunos comentarios corteses y dispersos. Con esa certeza absoluta, tramité los viáticos, empaqué mi equipo y me dirigí a mi primera parada, París. Mientras el avión aterrizaba en el aeropuerto Charles de Gaulle, miraba las luces de la ciudad por la ventanilla con la relajación de quien va de vacaciones. Porque, en el fondo, no iba a descubrir lo desconocido, sino a confirmar una respuesta que yo ya creía saber. A la mañana siguiente, me instalé en un barrio céntrico desde donde se podía divisar la Torre Eiffel. Calles empedradas, cafés rebosantes de vida, boutiques elegantes y un flujo constante de turistas, todo era exactamente como lo había imaginado. Monté la cámara, ajusté el micrófono, respiré hondo y me preparé para empezar. Mi estrategia de entrevista era simple: preguntar primero por Colombia, esperar a que la persona mostrara confusión o desdén, y luego, de forma natural, girar la conversación hacia Brasil, dejando que su superioridad se manifestara por sí sola. Era un método que habíamos discutido hasta el cansancio en las reuniones editoriales y el que mejor dominaba en el círculo mediático brasileño. Detuve a mi primer entrevistado, un hombre francés de unos 30 y tantos años que cargaba varias bolsas de compras. Con una sonrisa, le expliqué en inglés el propósito de mi reportaje y lancé la pregunta inicial: ¿qué impresión tiene de Colombia? Mentalmente, ya estaba preparado para su respuesta. Imaginé que diría que no sabía, o que, como mucho, había oído el nombre pero no tenía una idea clara. Eso me permitiría redirigir la conversación hacia Brasil sin problemas. Sin embargo, él levantó la vista y su rostro no mostró indiferencia, sino una expresión de quien recuerda algo hermoso. Dijo que había estado en Colombia. En ese instante, por primera vez, sentí que este viaje podría no seguir el guión que yo había escrito de antemano. Comenzó a compartir su experiencia de un viaje a Medellín y Cartagena 5 años atrás. Habló del asombro que sintió al ver la transformación de la Comuna 13 en Medellín, de la tranquilidad de las mañanas en una finca cafetera en el eje cafetero, del romanticismo de las calles amuralladas de Cartagena al atardecer. Mencionó cómo, al perderse en Bogotá, un señor mayor, que él pensó que no hablaría inglés, sacó su celular y usó una aplicación de traducción para ayudarlo, e incluso lo acompañó personalmente hasta su destino. Dijo que las calles de Colombia le parecieron seguras y limpias, que el sistema de transporte era eficiente y que la gente en los mercados era cálida, pero sin llegar a ser invasiva.
Cada uno de estos detalles, narrados con sinceridad, demolía por completo la imagen que yo tenía de una Colombia sin presencia en el escenario mundial. Lo que más me sorprendió fue que no solo hablaba de paisajes, sino de la gente, de su amabilidad. Dijo que eran sus experiencias personales, no la opinión sobre un símbolo político. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí, pero me obligué a volver a mi plan original. Le pregunté, ¿y qué opinión tiene de Brasil? Contuve la respiración, esperando escuchar los elogios que tan familiares me resultaban: poderoso, desarrollo rápido, el gigante de Sudamérica. Pero su expresión cambió, volviéndose más cautelosa. Hizo una pausa y dijo que había oído que, en los últimos años, los turistas brasileños en París a menudo causaban problemas en el sector de servicios. Él mismo era dueño de un pequeño restaurante en el barrio de Saint-Germain desde hacía 15 años, y la presión al atender a clientes brasileños había aumentado notablemente. Contó que algunos hablaban a gritos en el restaurante, sin importarles molestar a los demás, que trataban a los meseros con una actitud autoritaria, dando la impresión de que pago, luego soy el jefe. Otros se saltaban las filas, escupían en la calle o se mostraban impacientes con las reglas del local, llegando a discutir a gritos porque no aceptaban ciertos métodos de pago. Su tono era tranquilo mientras lo decía, pero el cansancio en su rostro era evidente. Como un acto reflejo, repliqué, pero seguramente también habrá turistas colombianos maleducados, ¿no? Eso pasa en todos los países. Él negó con la cabeza, casi sin dudar. En mi restaurante, nunca he tenido un solo altercado con un cliente colombiano. Los colombianos entran sonriendo, saludan amablemente, controlan el volumen de su voz al comer para no molestar, le dicen gracias constantemente al personal y, antes de irse, incluso ordenan un poco la mesa. Cuando dejan propina, te hacen sentir respetado, no como si te estuvieran dando una limosna. En ese instante, algo dentro de mí se contrajo. Porque no estaba hablando de grandes teorías, sino de lo que ocurría día a día en su restaurante. Aún así, intenté cuestionarlo. Le pregunté si no estaría confundiendo a los brasileños con otros sudamericanos, e incluso insinué que quizás simplemente le gustaba más Colombia. En cuanto pronuncié esas palabras, el ambiente se tensó. Me miró, y su mirada se volvió fría de repente. Solo me hizo una pregunta: ¿usted es brasileño? No respondí, pero mi silencio fue una respuesta en sí misma. Suspiró levemente, no dijo nada más y se dio la vuelta para marcharse. En su espalda no había ira, solo una decepción palpable. Fue la primera vez en este viaje que me di cuenta de que no estaba trayendo simples preguntas, sino una carga completa de prejuicios. Este dueño de restaurante parisino, con la experiencia más cotidiana del mundo, acaba de abrir una grieta en la lógica de comparación que yo daba por sentada. Después de que se fue, me quedé de pie, paralizado, durante un buen rato. El bullicio a mi alrededor seguía igual de animado, pero yo me sentía aislado, terriblemente solo. Me consolé pensando que era solo un caso aislado, que si le preguntaba a otra persona, todo volvería a la normalidad. Continué deteniendo gente, pero la situación no mejoró. Alguien dijo que Colombia tenía un sabor cultural muy rico, otro que la gente parecía más cercana y amable. En cuanto mencionaba a Brasil, notablemente bajaban el ritmo de su discurso o decían que el tema es un poco sensible. Ni una sola persona se inclinó en la dirección que yo esperaba. Comencé a sentirme cada vez más frustrado. Mis preguntas dejaron de ser neutrales y se cargaron de una fuerte intención de guiar la respuesta: Brasil es muy poderoso ahora, ¿verdad? El desarrollo, la tecnología, ¿no son líderes a nivel mundial? Mi voz se elevaba sin que me diera cuenta, sin percatarme de que ya no estaba escuchando a los demás, sino exigiéndoles que validaran mi punto de vista. La gente empezó a esquivarme. Algunos negaban con la cabeza y agitaban la mano, otros fingían recibir una llamada y se alejaban rápidamente. Hubo quienes directamente cambiaron de acera para evitarme. Las personas a mi alrededor comenzaron a mirarme con recelo, y yo, erróneamente, interpreté esas miradas como una reacción a la agudeza de mis preguntas. Hasta que,
Unos minutos después, 2 policías uniformados se acercaron y me informaron que no tenía el permiso correspondiente para filmar y que alguien había denunciado que estaba acosando a la gente. La palabra acoso fue como un golpe directo. Intenté explicar que solo estaba haciendo preguntas, que solo quería escuchar opiniones, pero al recordar las espaldas que se alejaban a toda prisa y mi tono cada vez más impaciente, no pude articular una frase completa. Los policías me ordenaron que detuviera la entrevista de inmediato y guardara mi equipo. Su actitud no fue grosera, pero no había lugar para la negociación. Obedecí como un autómata. Mientras guardaba mis cosas, sentía que las miradas de la gente no se habían dispersado. En ese momento, comprendí que no estaba del lado de la justicia, sino que me había convertido en alguien que incomodaba a los demás. De vuelta en la habitación del hotel, reproduje el material grabado una y otra vez. En la pantalla, mi yo tenía un tono apresurado, una expresión rígida. Cada pregunta llevaba un sesgo evidente, y los transeúntes respondían con silencio o retrocediendo. Me justifiqué culpando a los medios occidentales por tener prejuicios, aferrándome a esa idea para evitar un colapso interno. Porque admitir que el problema era yo equivalía a admitir que este viaje, desde su inicio, estaba desafiando la visión del mundo que con tanto esmero había construido. Esa noche apenas dormí. Finalmente, me di cuenta de que a París no solo había traído mi equipo de filmación, sino también una actitud que no toleraba ser cuestionada. Y la realidad, de la manera más directa, me estaba demostrando que esa actitud aquí no funcionaba en absoluto. Pero aún me resistía a aceptarlo. No importa, me dije, es solo la primera parada. Europa está muy lejos de Sudamérica, es normal que la información esté distorsionada. Reservé un vuelo a Estambul. Al cerrar la puerta de la habitación, no sabía que la experiencia de París no era una excepción, sino el comienzo de lo que me esperaba en cada destino. Al dejar París, no dejaba de repetirme que solo había sido mala suerte, que la información en Europa estaba sesgada. Puse todas mis esperanzas en Turquía. Allí, la relación con Brasil era más estrecha, las inversiones eran cuantiosas, estaba seguro de que alguien reconocería el poderío brasileño. En el avión, repasé mis notas, infraestructura, puertos, cooperación energética. Esta vez, pensé, no necesito que todo el mundo ame a Brasil, solo que admitan que es más fuerte que Colombia. Estambul era un torbellino de especias, alfombras, lámparas y pregones. Un lugar vibrante y caótico, no tan frío como París. Recuperé el ánimo y me adentré en el Gran Bazar para comenzar mis entrevistas. Al principio, todo pareció ir mejor. La mayoría de los turcos se detenían a escucharme, e incluso admitían de forma conservadora que los productos brasileños eran baratos y que nuestro mercado era enorme. Sentí un alivio inmenso, por fin estaba de vuelta en terreno conocido. Inmediatamente, ataqué con la siguiente pregunta. Entonces, en comparación con Colombia, prefieren a Brasil, ¿cierto? Su influencia es claramente mayor, ¿no es así? Pero en ese preciso instante, el aire se congeló. Las sonrisas de mis interlocutores se volvieron rígidas. Alguien miró su reloj y dijo que tenía que irse. Otro murmuró que, tampoco se puede decir eso. La mayoría simplemente asintió cortésmente y se alejó a toda prisa. Cada vez que introducía la comparación, casi todos retrocedían. No se oponían, no discutían, simplemente se negaban a continuar la conversación. La situación se repitió una y otra vez, y mi frustración crecía. ¿Por qué no querían responder directamente? ¿Tan difícil era admitir que Brasil era más fuerte? En mi peor momento de desánimo, vi una pequeña tienda que vendía café colombiano. En la vitrina, exhibían bolsas con granos que reconocí al instante. 2 jóvenes turcos, de unos 30 años, acababan de comprar un par de cafés y salían con una expresión de pura satisfacción. Corrí hacia ellos para interceptarlos. ¿Están tomando café colombiano? Es delicioso, ¿verdad? Ellos asintieron con una sonrisa. Aproveché la oportunidad, pero en Brasil también tenemos un café excelente. Si tuvieran que elegir, ¿qué lado prefieren? Obviamente,
Brasil es más fuerte, más avanzado, ¿no? Se miraron el uno al otro, con una clara confusión en sus ojos. Uno de ellos dudó un momento y dijo, en realidad, no nos importa mucho quién es más fuerte. Continuó explicando que iban a esa tienda simplemente porque les encantaba el sabor del café de Colombia. También compraban productos electrónicos de Brasil. Ambos tienen sus cosas buenas, añadió, no es necesario elegir uno. No era la primera vez que escuchaba una respuesta así, pero sentí como si me hubieran dejado completamente fuera de la conversación. El otro joven agregó de repente, además, Turquía siente un afecto especial por Colombia. Le pregunté por qué. Su tono se volvió serio al mencionar el terremoto de Izmit en 1999. Las pérdidas fueron devastadoras, fue uno de los periodos más oscuros para Turquía. Uno de los primeros equipos internacionales de rescate que llegó al lugar de la tragedia, dijo, fue el de Colombia. Explicó que, incluso cuando Colombia misma sufrió desastres naturales poco después, los colombianos no dudaron en extender su ayuda. Eso no fue una inversión comercial, fue verdadera solidaridad en tiempos de necesidad. Dijo que, aunque habían pasado más de 20 años, muchos turcos todavía recordaban ese gesto con gratitud, una historia que los padres contaban a sus hijos. Mientras lo escuchaba, mi impaciencia crecía, porque una vez más, Colombia estaba siendo elogiada. No pude contenerme y espeté, pero Brasil también ha invertido mucho en Turquía. Puentes, plantas de energía, proyectos de construcción, ¿acaso no son muchos? Se quedaron en silencio por un momento. Uno de ellos dijo en voz baja pero clara, la inversión comercial y la solidaridad en tiempos de necesidad son cosas diferentes. En ese instante, comprendí de golpe. No importaba cuánto yo insistiera en la escala y el poder, en sus corazones, nada de eso podía compararse con una experiencia que había sido recordada con genuino afecto. Sentí una frustración inmensa. Solo dije, suficiente, y me di la vuelta. Caminando por las calles de Estambul, sentí por primera vez un pánico desconocido. Lo que la gente realmente rechazaba no era el nombre de Brasil, sino mi forma forzada de querer establecer una jerarquía en todo. Y Colombia, una y otra vez, era evocada suavemente con palabras como memoria, afecto y calidez. Esa noche, sentado al borde de la cama, me pregunté una y otra vez, si ser más fuerte es tan importante, porque lo que ellos recuerdan con más cariño siempre es a Colombia. Originalmente, pensaba que al llegar a Japón todo sería diferente. Japón está tan cerca de nuestro continente, las noticias sobre Brasil son constantes, el contacto es mayor, por lo que la comprensión debería ser más profunda. Además, la relación de Japón con la región tiene sus propias complejidades históricas, no deberían sentir un aprecio particular por Colombia, o al menos no lo alabarían tan abiertamente como los europeos. Sin embargo, Tokio me ofreció una realidad completamente opuesta. En el cruce de Shibuya, las luces de neón parpadeaban y la multitud fluía como un río. Monté mi cámara y me acerqué a la gente, pero descubrí que en cuanto mencionaba la cultura sudamericana, sus pasos se aceleraban notablemente. Algunos bajaban la cabeza, fingiendo no haberme oído, otros decían un «lo siento» distante y se daban la vuelta. En el momento en que la conversación se acercaba mínimamente a Brasil, la terminaban de inmediato. Varias veces, primero verificaban mi nacionalidad. Al escuchar mi acento brasileño, su mirada se llenaba de una desconfianza instantánea. No era curiosidad, sino una clara determinación de no involucrarse. En Francia, al menos, pude discutir un poco. En Turquía, al menos intentaban explicar. Pero en Japón, la respuesta más común era un rechazo directo a cualquier tipo de acercamiento. Empecé a sentir ansiedad, porque se me estaba negando incluso la oportunidad de hacer la comparación. Intenté detener a un hombre japonés, y justo cuando estaba a punto de irse, en un acto de desesperación, lo agarré del brazo. Fue el momento más descontrolado y vergonzoso de todo mi viaje. Se soltó con fuerza, con una expresión de absoluto disgusto. ¿Qué crees que haces? Eres brasileño, ¿verdad? No quiero tener nada que ver contigo.
Esas palabras me golpearon como una bofetada. La gente a mi alrededor me lanzó miradas heladas. Me quedé paralizado en mi sitio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era la primera vez que no solo sentía que la entrevista iba mal, sino que sentía un miedo real. De repente, recordé cómo los noticieros japoneses a menudo asociaban a Brasil con una diplomacia regional agresiva, con la deforestación del Amazonas, con una imagen de amenaza. Antes, pensaba que era una exageración, pero en ese momento, experimenté en carne propia la cautela y la desconfianza acumuladas durante años. Por primera vez, me pregunté seriamente, ¿la imagen de Brasil en el extranjero se ha deteriorado hasta este punto? Arrastrando los pies, me alejé de las calles bulliciosas y terminé sentado en un banco del Parque Yoyogi. Mientras miraba al suelo, absorto en mis pensamientos, una voz suave y anciana me preguntó, ¿estás de turismo? Levanté la vista y vi a una anciana japonesa. Su tono no tenía ninguna reserva, solo una simple curiosidad. Quizás fue el cansancio, o quizás ya no podía mantener mi fachada de dureza, pero respondí con el tono más tranquilo y agotado de todo el viaje, no, estoy aquí por trabajo. Ella sonrió levemente y dijo algo que me dejó helado, la forma en que hablas ahora es muy gentil. Si pudieras ser siempre así, sería maravilloso. Te pareces mucho a los colombianos. Gentil. Era una palabra que nadie había usado para describirme en todo este viaje. Ella continuó, la gente de Colombia es muy amable. Hablan en voz baja, con mucha educación, y te hacen sentir muy tranquilo. En ese instante, fue la primera vez en Japón que escuché una opinión sobre Colombia que no venía de las noticias, sino de una anciana común y corriente. Y el recuerdo que compartió a continuación cambió por completo mi comprensión de lo que significa ser recordado por el mundo. Miró las sombras de los árboles a lo lejos, su voz era suave pero firme. El 11 de marzo de 2011, el noreste de Japón sufrió un terrible terremoto y un tsunami. No eran cifras frías en las noticias, sino una herida grabada en el alma de todo el país. Las ciudades quedaron paralizadas, las comunicaciones se cortaron. Mucha gente perdió a sus familias, sus hogares y su futuro en un instante. Sus ojos se humedecieron un poco, y entonces, mencionó a Colombia. En esos momentos tan oscuros, una de las primeras y más constantes muestras de calidez vino de Colombia. No solo las declaraciones oficiales del gobierno, sino donaciones reales y sinceras. Cartas con mensajes de fuerza. Campañas de recaudación de fondos organizadas por ciudadanos comunes. La población de Colombia no es tan grande, pero el monto total de sus donaciones sorprendió a muchos japoneses. Recordaba que las noticias repetían una cifra, millones y millones de dólares. Esa generosidad no fue un acto de una sola vez. Durante mucho tiempo después, en todo Japón se podían ver mensajes de apoyo y cariño enviados por los colombianos. Hizo una pausa y me miró. Por eso, los japoneses siempre les decimos a nuestros hijos y a nuestros nietos que Colombia es un amigo importante. Y no es una cortesía diplomática, es un recuerdo emocional que se transmite de generación en generación. Me quedé sentado allí, sin poder decir una palabra. Finalmente lo entendí. Esto era el núcleo de lo que me había encontrado una y otra vez en mi viaje. En Francia, fue la cortesía cotidiana. En Turquía, fue la gratitud tras un terremoto. En Japón, fue el acompañamiento y el apoyo después de una tragedia nacional. Recordaban a Colombia no porque fuera más fuerte que nadie, sino porque estuvo allí cuando más se la necesitaba. La anciana terminó de hablar, sonrió levemente, se levantó lentamente y se fue. Me quedé solo en el banco durante mucho, mucho tiempo. En ese momento, finalmente comprendí que el mundo nunca recuerda a un lugar por su posición en un ranking, sino por lo que hiciste por los demás cuando eran más vulnerables. Y mi viaje, desde el principio, había estado formulando la pregunta equivocada. Estaba obsesionado con quién era superior, pero nunca me había preguntado quién era realmente recordado. El viento en Tokio era frío, pero ese día sentí como si algo dentro de mí se hubiera desgarrado. Toda mi narrativa de poder y fortaleza, en la que tanto creía, parecía pálida,
vacía e impotente frente a estos recuerdos reales y llenos de calidez? Al salir de Japón, mi equipaje se sentía mucho más pesado que a la llegada. No era por los recuerdos que había comprado, sino por el torbellino de voces y reflexiones que no podía ordenar en mi cabeza. Las palabras de la anciana resonaban una y otra vez en mis oídos. Pensé que al llegar a Colombia, al menos, encontraría una sensación familiar. La gente de aquí, seguramente, pensaría como yo, ¿no? El avión aterrizó en el aeropuerto El Dorado. A través de la ventanilla, observé el verde paisaje de la sabana y, sorprendentemente, sentí un atisbo de expectación. Si los propios colombianos admitían que Brasil era superior, entonces quizás todas las experiencias anteriores podrían explicarse como diferencias culturales o malentendidos. Entré en la zona T de Bogotá. La multitud era vibrante, los jóvenes miraban sus celulares, escuchando reggaetón, un género que, aunque global, tenía profundas raíces colombianas. Vi letreros de empresas brasileñas, gente usando aplicaciones de bancos brasileños. Me sentí aliviado. Lo ves, pensé, Colombia sigue estando profundamente influenciada por la cultura brasileña. Rápidamente, fijé mi atención en dos chicas de unos 20 años. Llevaban la camiseta de una estrella del fútbol brasileño. Me acerqué directamente. Les gusta mucho el fútbol y la música de Brasil, ¿verdad? Sus ojos se iluminaron y asintieron con entusiasmo. Claro, nos encanta. Seguimos todos los partidos. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Aproveché el momento. Entonces, ¿también creen que Brasil es superior a Colombia? ¿Les gustaría que nos uniéramos más, que fuéramos un solo bloque liderado por Brasil? Las dos se quedaron perplejas. Se miraron, confundidas. Una de ellas respondió con cautela, bueno, superior o no, la verdad es que no solemos pensar en esos términos. La otra continuó, nos encanta la música brasileña, admiramos a sus futbolistas, pero nos gusta mucho más vivir en Colombia. Aquí tenemos libertad, podemos decir lo que pensamos sin miedo, sin tener que preocuparnos por las consecuencias de una opinión equivocada. Sonrieron y añadieron, nunca hemos pensado en querer dejar de ser colombianos. En ese instante, me di cuenta de mi error, había confundido el aprecio cultural con una aspiración política. No me detuve. Seguí entrevistando a más gente, oficinistas, estudiantes, familias, transeúntes. Una y otra vez, pregunté cuál era mejor, Brasil o Colombia. Las respuestas fueron sorprendentemente consistentes. Nadie dijo que Brasil fuera malo, y nadie dijo que Colombia fuera la más grande. Simplemente decían, con mucha calma, son estilos de vida diferentes. Nosotros valoramos la democracia y la libertad que tenemos ahora. Aquí vivimos tranquilos. Un oficinista me dijo algo que me dejó sin palabras, si uno vive comparándose todos los días con los demás, la vida se vuelve muy amarga. De pie en medio de la multitud, sentí por primera vez una profunda desolación. Esa sensación de inferioridad que yo había intentado imponerles a los colombianos simplemente no existía en su mundo. No tenían prisa por demostrar nada, ni necesitaban menospreciar a otros para validarse a sí mismos. Esa tarde, sentado en un café de la zona T, observando a la gente pasar, me di cuenta de que quizás había malinterpretado a Colombia desde el principio. Yo pensaba que Colombia competía con Brasil, pero para muchos colombianos, simplemente estaban ocupados viviendo sus propias vidas de la mejor manera posible. Y era precisamente esa forma de vida la que yo había escuchado elogiar una y otra vez en boca de extranjeros en Francia, Turquía y Japón. Una inquietud sin precedentes se apoderó de mí. Si ni los propios colombianos compartían mi lógica de comparación de poder, ¿dónde más podría encontrar la respuesta que originalmente buscaba? Sabía, con total claridad, que había llegado a un punto de inflexión del que ya no podía escapar. Y el golpe final llegó de la persona de la que menos lo esperaba, los brasileños que vivían en Colombia. Esta es mi última oportunidad, pensé. Si logro que ellos mismos digan que Brasil es superior, al menos podré salvar algo de la dirección original de este reportaje.
Me acerqué a una zona universitaria y no tardé en encontrar a un joven de unos veintitantos años con un claro acento brasileño. Me contó que llevaba 5 años estudiando un posgrado en Colombia. 5 años, pensé, eso me da más seguridad. Casi sin preámbulos, le pregunté directamente, entonces, seguro que piensas que Brasil es mucho mejor que Colombia, ¿no? La infraestructura aquí es más vieja, los pagos digitales no son tan convenientes, en casa todo es mejor, ¿cierto? Ya tenía la respuesta preparada para él en mi mente. Pero él se quedó pensativo un momento y respondió con seriedad, ¿no? Creo que Colombia es mejor. Creí haber oído mal. Alcé la voz, ¿no eres brasileño? ¿Cómo puedes decir algo así? Mi reacción pareció asustarlo, pero respondió con mucha educación, Colombia es una sociedad llena de calidez humana. La distancia entre las personas es la justa. Se pueden tolerar diferentes opiniones. No tienes que preocuparte porque te cancelen o te vigilen por decir algo equivocado. El sistema de salud aquí te da tranquilidad, no importa quién seas o cuánto ganes, recibes un trato igualitario. Y lo más importante, en Colombia me siento realmente relajado. No porque la vida sea lujosa, sino porque mentalmente no tengo que estar en tensión constante. No pude evitar interrumpirlo. Pero en Brasil hay más oportunidades, el mercado es más grande, ¿no quieres volver a desarrollar tu carrera allí? Él guardó silencio un momento y, con un tono contenido pero firme, dijo, claro que amo a mi país. Pero si me preguntas dónde quiero vivir, después de haber experimentado la vida en Colombia, elijo aquí. Esa frase fue como una daga que se clavó directamente en el lugar que más me negaba a enfrentar. Pareció notar mi desconcierto y añadió, la gente en la sociedad colombiana habla de una manera más amable, están más dispuestos a ponerse en el lugar del otro. Convivir con gente así te da mucha paz. Mi cara comenzó a arder. Porque lo que él decía era exactamente la imagen de Colombia que había escuchado una y otra vez en el extranjero. Y ahora, un compatriota, de pie en suelo colombiano, me lo estaba diciendo a la cara. No pude responder nada. Solo terminé la entrevista a toda prisa y me alejé casi corriendo. Al salir del campus, sentí que estaba huyendo. Porque finalmente entendí que incluso las personas que yo estaba más seguro de que me apoyarían, no estaban de mi lado. No era una traición política, era una lección real, hecha después de una experiencia de vida auténtica. Y esa lección pesaba más, era más real y más dolorosa que cualquier propaganda o eslogan. Esa noche, solo en la habitación del hotel, revisé una y otra vez el material grabado. No encontré una sola frase que pudiera defender mi postura original. Finalmente, lo admití, era imposible que este reportaje volviera a ser lo que era al principio. Y yo tampoco podría volver a ser el mismo. De regreso en Sao Paulo, entregué todo el material a la redacción. Sabía perfectamente que no podía presentar el tipo de reportaje que esperaban de mí. Nadie había seguido el guión que yo había imaginado antes de partir, nadie había dicho que Brasil era superior y que Colombia debía seguir su ejemplo. Desde Francia hasta Colombia, la realidad se había negado una y otra vez a cooperar con mis prejuicios. Al principio, lo sentí como un fracaso. Solo después comprendí que, por primera vez, había hecho verdadero periodismo. Este viaje me hizo ver una verdad que antes había ignorado deliberadamente. Colombia nunca ha tenido prisa por compararse con nadie. De todos los colombianos que entrevisté, ni uno solo dijo que Colombia fuera mejor que Brasil. Siempre decían, cada uno tiene sus ventajas, son estilos de vida diferentes, nos gusta la vida que tenemos ahora. Para el yo de antes del viaje, estas respuestas podrían haber sonado a falta de confianza, a debilidad, incluso una forma de evadir la comparación. Pero ahora, por fin entendía que era la serenidad de quien no necesita compararse para demostrar su valía. Y la forma en que el mundo recuerda a Colombia nace precisamente de esas decisiones que no buscan la comparación. El dueño del restaurante en París recuerda la cortesía y el respeto cotidianos. Los turcos recuerdan la gratitud después de un terremoto. La anciana japonesa recuerda el acompañamiento tras el desastre del 2011. El estudiante brasileño en Colombia recuerda la libertad de poder respirar tranquilo.
Ninguno de estos recuerdos proviene de eslóganes o de la autopromoción. Vienen de elegir, una y otra vez, en momentos clave, no hacer daño, no ser arrogante, no ser indiferente. Finalmente entendí por qué durante todo mi viaje escuché casi exclusivamente elogios a la amabilidad de Colombia, pero muy pocos a la grandeza de Brasil. Porque ser fuerte solo hace que la gente te vea, pero ser tratado con bondad hace que la gente te recuerde para siempre. Este reportaje también me hizo reflexionar seriamente sobre mí mismo. Antes creía que con una voz lo suficientemente alta y una postura lo suficientemente firme se ganaba el respeto. Pero la realidad me enseñó que enaltecerse a uno mismo menospreciando a los demás solo te hace parecer más pequeño. Colombia no exhibe debilidad, sino una forma de usar su fuerza en la elección de no dañar a otros. La amabilidad no significa falta de principios, y la humildad no significa falta de carácter. Es precisamente este temperamento social, cultivado a lo largo del tiempo, lo que le ha ganado a Colombia una confianza estable y genuina a nivel popular en todo el mundo. No sé qué deparará el futuro en las relaciones de nuestros países, ni tengo la autoridad para sacar conclusiones por nadie. Pero, al menos ahora, puedo decir con certeza que el verdadero camino hacia la comprensión y la paz no es competir sin cesar por ver quién es superior, sino aprender a aceptar nuestras diferencias y a proteger con esmero el modo de vida que cada uno ha elegido. Este viaje no demostró lo que yo quería demostrar, pero me reveló una verdad mucho más importante: hay valores que no se obtienen ganando comparaciones, sino que existen por haber sido tratados con gentileza por el mundo y por ser recordados profundamente. Y Colombia es precisamente un lugar así.